Bien, quiero ubicarme en Josué capítulo 10, versos del 1 al 4. Josué capítulo 10, versos del 1 al 4. Y el tema que nos ocupa, hemos venido hablando del crecimiento. Este año es un año de crecimiento, ¿ok? ¿Cuántos han crecido un poco en este año? ¿Cuántos están haciendo la escuela de liderazgo? Hemos venido creciendo, amén, hemos venido avanzando. Hay gente que se está preparando para cosas mayores, amén. ¿Cuántos han visto crecimiento en ustedes como personas? ¿Cuántos han visto que su esposo ha venido cambiando poco a poco? Solamente dos amenes. ¿Cuántos han visto que su esposa Dios la ha transfigurado? Amén. Muchos arrugan la cara, ¿ok? ¿Cuántos? Pero hemos crecido en algo. Escúcheme, usted no viene en balde a este lugar. Creo que la palabra cumple el propósito siempre. Siempre, escúcheme, sea para bendecirnos, pero también sea para exhortarnos, ¿ok? Lo que pasa es que solamente queremos asimilar las promesas. Y cuando Dios nos dice que Dios abre, que Dios quita, que Dios fue la cabeza gigante, eso nos gusta, que Dios tiene llave, que tiene carro, que tiene casa. Pero cuando la palabra te alinea, ahí sí, no, eso no me gusta esa iglesia, no me gusta ese pastor, no. Oye, si la palabra te está alineando es porque Dios quiere hacer cosas mejores. Cuando un carro está desalineado, ¿qué pasa? Una llanta coge para un lado y la otra coge para otro lado. Se te comen las llantas de un lado. ¿Por qué? Porque no está alineado. ¿Qué pasa cuando tú no estás alineado a la palabra? Tú coges por allá y Dios te ha dicho que es por acá. Entonces te pierdes lo que está por acá. Por acá te pasa algo medio bueno y te entusiasma y crees que Dios te está respaldando. Y vamos a ver que te estás perdiendo la tremenda fuerza que Dios te tiene por este lado. Amén. Así funciona el reino. Lo demás es emoción. ¿Alguien me dice amén? Amén. El poder de la unidad en la conquista. Hoy voy a hablar de la unidad. La unidad en la iglesia, la unidad en la familia, la unidad en el liderazgo, la unidad en tu trabajo. ¿Okay? La unidad en todo lo que haga. Nosotros tenemos que ser instrumentos de unidad. Amén. ¿Alguien me dice amén? Amén. ¿Okay? Tómale la mano al que está a tu lado y dile, somos uno. Si es tu esposa, somos uno. Si no es tu esposa, respétala porque puede ser de otra. Somos uno en Cristo. Amén. Como iglesia somos uno en Cristo. Amén. ¿Alguien me dice amén? Por favor. Josué capítulo 10, versos 1 al 4. Quiero utilizar aparte de lo que fue la conquista, de esa etapa, después de la etapa de la conquista, que después de haber conquistado Israel a Jericó y haberse situado en la tierra prometida y tuvo que conquistar otros terrenos más. Bueno, después de todo eso, vino una etapa que me interesa para tratar el tema que hoy nos ocupa. Dice el verso 1 del capítulo 10 de Josué: Adonisedec, rey de Jerusalén, Adonisedec, ¿ok? Repita conmigo, Adonisedec. Repita, no voy a pasar pena yo solo. Adonisedec. Amén. Rey de Jerusalén. Rey de Jerusalén. No era cualquiera, escúchenme. Oyó. Repita conmigo, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Jai. Escuche lo que oyó el rey. Que Josué había destruido por completo la ciudad de Jai. Primera noticia. Que había matado a su rey y lo mismo había hecho con la ciudad de Jericó. Segunda noticia. Escuchó que no solamente había destruido a Jai, sino que también había destruido a Jericó y también había matado a su rey. Josué era tremendo, se llevaba a todo el mundo. También se enteró que los gabaonitas habían hecho la paz con Israel y ahora eran sus aliados. ¿Cuántas noticias escuchó el rey de Jerusalén? 3 noticias, repite conmigo. Primera noticia, que había destruido Josué a Jai y a su rey. Amén. Segunda noticia, había destruido a Jericó y a su rey. Y tercera noticia, que se había unido, que se había provocado un pacto, una alianza, que habían hecho unidad con los habitantes de Gabaón. Verso 2. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, se está refiriendo al rey de Jerusalén,
tuvieron mucho miedo, tuvieron demasiado miedo. ¿Tú sabes qué es que te traigan esa noticia? Oye, el Josué, imagínate, quien lo ve tan joven, pero tremendo, o sea, ya se llevó por delante a los de Jai, después de haber triturado a Jericó, y ahora va a hacer alianza con los de Gabaón, porque la Biblia muestra que los de Gabaón eran un pueblo grande, era un pueblo fuerte, militarmente estaban preparados para enfrentar a cualquier ejército. Sin embargo, escúcheme bien, porque Gabaón era una ciudad grande, mira cómo la describe, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Jai. O sea que la gente que se estaba uniendo a Israel no era cualquiera, era un pueblo bien grande. Además, los gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, tenemos que los de Gabaón tenían dos características: eran grandes y eran guerreros fuertes. Era una nación muy grande y eran guerreros fuertes, estaban entrenados para la guerra. Verso 3 dice: entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios de otros reyes. Entonces, ¿qué hizo el rey de Jerusalén? Dijo: yo no me voy a dejar ganar esta batalla. Ves allá a donde Hebrón y háblale al rey Joán y dile que quiero hacer alianza con él. Ve donde el rey Jarmut a Pireán y dile que quiero hacer alianza con él. Ve a donde el rey de Laquis, a Jafía, y dile que quiero hacer una alianza con él. Pero también ves al rey de Eglón, a Debir, y dile que quiero hacer una alianza con él también. O sea, el hombre no se conformó con escuchar noticias que en un principio le generaron temor. Él dijo: yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a también a armar mi equipo, escúchame bien, para ir en contra de Israel y los de Gabaón. Verso 4 dice: vengan y ayúdenme a destruir a Gabaón. ¿Ok? Si por un lado los de Gabaón hicieron unidad con los de Israel, los enemigos, escúcheme bien, también comenzaron a trabajar en unidad en contra de lo que Dios quería hacer para ese tiempo con su nación. Dijo, verso 4: vengan y ayúdenme a destruir a Gabaón. Les rogó, escúcheme bien, el hombre se arrodilló, le dio una ofrenda, le mandó un sobre para los otros reyes, le mandó camellos, le mandó comida, le mandó calzado, le mandó vestido, y les rogó, se les arrodilló, porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el escenario? Escúcheme bien. El escenario era de un conflicto. Se avecinaba un conflicto más para Israel. Se avecinaba una prueba más, un obstáculo más en lo que Dios quería hacer con su pueblo. Escúcheme bien. Pero en este caso, Dios permitió que trabajara en unidad con otra nación. Dígale al que está a su lado: tienes que trabajar en unidad. Dígale al que está al frente: tenemos que trabajar en unidad. Escúcheme, como hermanos en la iglesia, tenemos que trabajar en unidad. ¿Ok? ¿Saben? Yo quiero recordarte los antecedentes y el contexto de lo que fue la batalla de Israel, de lo que fue ese proceso con Israel. Tú sabes que Dios levantó un libertador, escúchame bien, y sacó de manera asombrosa a Israel de Egipto. Y después ese libertador le predicó durante 40 años en el desierto a una nación que era bastante difícil de recibir la palabra. Era un pueblo, escúchame, Moisés hacía servicio de jóvenes y no traían a sus hijos a los jóvenes. ¿Alguien me dice amén? Hacía servicio miércoles de milagro y no venían los miércoles de milagro. Oh, que eso no es con ustedes. Estoy ilustrando lo que pasaba en ese tiempo en el desierto. Y escúcheme bien, durante ese proceso, 40 años, unos se quedaron, escúcheme bien, y unos avanzaron. ¿Quiénes se quedaron? Los que tenían una visión diferente al hombre, al visionario de Dios. ¿Por qué? Porque no aceptaban lo que el visionario estaba haciendo. Eran gente divisible. Mientras Moisés pensaba en avanzar,
ellos querían devolverse. Mientras Moisés decía, aquí hay maná, nosotros queremos carne. Aquí hay agua, nosotros queremos gaseosa. Aquí hay esto, nosotros queremos. O sea, siempre le llevaban la contraria a Josué. Por eso se quedaron. Escúchame bien, cuando tú no trabajas en unidad, escúchame bien, vas a terminar estancado. Vas a terminar atrasado en la vida. Cuando tú no trabajas de la mano con tu esposa, ese hogar va a producir un estancamiento. Va a dar algunos frutos tal vez con el tiempo, porque las cosas tienen su mecánica y tienen su dinámica. Y llegará un momento en que te vas a acostumbrar a ese estado, a sembrar mucho y a recoger poco. Amén. A ganar mucho, pero no ver que lo que ganas se representa en buenos frutos. ¿Por qué? Porque mientras tú piensas en una cosa, mientras él piensa en una cosa, ella piensa en otra cosa. No puede haber dos visiones en una familia. No puede haber dos visiones en una iglesia. Porque mientras yo pienso en evangelizar, tú no puedes pensar en quedarte con los brazos cruzados. Porque el negocio del reino, perdona que lo ilustre de esa manera, es ganar almas para Cristo. Arrebatarle las almas al diablo. Escúcheme bien. Lo que usted acaba de ver, escúcheme bien, representa para el enemigo, escúcheme, es una pérdida total, un fracaso total. Porque muchas de las almas que se bautizaron, si nosotros no hubiéramos como iglesia haber hecho lo que nos toca hacer, tal vez ellos estuvieran en el mundo todavía. Pero hoy están aquí y hacen parte del cuerpo de Cristo y han dado pasos de fe. ¿Sabes por qué? Porque hemos hecho lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. ¿Sabe? Cuando Moisés llegó a bordes de la tierra prometida, le comisionó la conquista ¿a quién? A Josué. Y Josué estableció a 12 príncipes que iban a gobernar la tierra prometida. 12 príncipes, escúchame, que fueron testigos de la liberación grandiosa que Dios provocó a Israel del imperio que dominaba, que era el imperio egipcio en ese momento. Dios estableció a 12 para establecer como nación a Israel, dejar de ser un pueblo errante a comenzar a ser una nación en la tierra prometida. Estableció 12 naciones, 12 príncipes para que gobernaran y administraran la tierra que Dios les había entregado y le había prometido desde hace mucho tiempo. Escúcheme bien, Moisés, tipo de Cristo. ¿Cristo que vino a hacer? A traer libertad sobre cada uno de nosotros, a redimirnos del pecado. Egipto representa el mundo, amén. Nosotros fuimos libres de la esclavitud del pecado. Ya muchos de nosotros tenemos nuestro corazón alejado de aquellas cosas que tienen que ver con el mundo. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Moisés representó la libertad para Israel. Cristo representó la libertad para nosotros. Josué estableció a 12, escúchame bien, para establecer a Israel como nación. Jesús estableció y llamó, dice la palabra, a los que Él quiso para que anduviesen con Él. Y estableció la iglesia del Señor. Estableció a 12 para establecer el reino de Dios en la tierra, para establecer el reino de Dios en cada una de nuestras vidas. Si me hago entender lo que estoy tratando, el paralelo que estoy tratando de hacer, pero todo eso fue hecho y basado en un principio que se llama la unidad. Amén. Jesús llamó a los 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Jesús no los mandó a predicar, Jesús no los mandó a un congreso, Jesús no los mandó a abrir iglesias, Jesús no los mandó a las naciones, Jesús no les dio credenciales, Jesús no los empoderó, no los ungió, sino los llamó para que pasaran tiempo con Él. Amén. Los llamó para que se sentaran al lado de Él, para que lo escucharan orar, para que lo vieran orar, para que comenzaran a crecer en el conocimiento de la palabra. Jesús los llamó para que estuvieran con Él. Escúcheme bien. Nuestro primer llamado es mantener una correcta relación con Dios. Nuestro primer ministerio, escúcheme bien, es mantener la unidad con el cielo, mantener la unidad con el Señor. Porque muchas de las cosas que hoy no te están funcionando
no dan fruto o no dan el fruto que tú estás esperando, porque tal vez se ha roto tu relación con Dios, porque tienes una religión pero no tienes una relación con Dios, porque tienes una iglesia, pero escúchame bien, tu relación con Dios, tu comunión con Dios tal vez está fracturada en este momento. ¿Alguien me dice amén? Ahora quiero volver a las noticias que escuchó el rey. Téngame eso ahí. Porque todo esto que usted ve hoy en día se dio porque hubo un pueblo unido, porque hubo un pueblo que conquistó y le creyó al Señor, pero trabajó en equipo, trabajó en unidad y vieron los frutos de lo que Dios les había prometido. Hubo 12, escúchame bien, que le creyeron al Señor, que trabajaron en unidad, que caminaron en unidad, que hicieron su ministerio en unidad y que trajo como fruto que la iglesia del Señor. Amén. Entonces la unidad trae recompensa. Amén. El rey de Jerusalén escuchó. ¿Qué escuchó el rey de Jerusalén? Escuchó 3 noticias. Amén. Número 1, ¿qué escuchó el rey de Jerusalén? Que Israel, que Josué había derrotado a los de Jai y que había matado a su rey. Escúcheme, que había derrotado a Jericó, que las murallas se habían caído, pero que también había matado a su rey. Y la tercera noticia habla de que se había unido a la región de Gabaón y habían hecho una alianza. Amén. 3 cosas importantes. Me llama la atención que el orden en el texto fue cambiado, porque primero fue Jericó y después fue Jai. Pero Josué muestra primero a Jai y después la derrota de Jericó. Y hay algo interesante, porque cuando tú analizas la victoria sobre el reinado de Jai, tú puedes ver que algo que antecedía a esa gran victoria era una situación de pecado que había en el pueblo de Israel. Porque dentro de la noticia, Dios no incluye que antes de esa victoria sobre Jai, ellos habían sido derrotados por ese mismo pueblo y por ese mismo ejército. Y habían sido derrotados, ¿sabes por qué? Porque había pecado. ¿Recuerdas eso? Había pecado en el campamento de Israel. Escúchame bien. Cuando hay pecado en nuestra vida, la unidad con Dios se ha roto, se ha dañado. Escúchame bien. Cuando tú no puedes rechazar el pecado, es porque tu comunión con Dios no está correctamente. Amén. Es porque haces parte de una religión, pero tu relación con el Señor, escúchame bien, no está de la mejor manera. Porque cuando tú estás bien con el Señor, tú sabes qué cosas te convienen y qué cosas no te convienen. A qué cosas te puedes acercar y a qué cosas te tienen que alejar. Amén. ¿Saben por qué vino la derrota? Escuchen, de Israel sobre Jai. Porque primero lo menospreciaron. Porque después de una gran victoria sobre Jericó, escúchame, tuvieron un delirio de grandeza y su ego fue tan grande que creyeron que con unos cuantos podían derrotar a Jai. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe cuándo se rompe la unidad con el Señor? Cuando algunas victorias que Dios te ha permitido tener te hacen creer que puedes comenzar a caminar de manera independiente y crees que lo demás que te vas a encontrar en el camino, tú tienes la suficiente fuerza, el suficiente talento para quitarlo del medio. Eso fue lo que le pasó a Israel. Escúcheme, la gran victoria sobre Jericó se le subió a la cabeza y dijeron, ¿sabes qué? Los de Jai, con una sola mano, con un solo pie, en muletas, con los ojos cerrados, los vamos a acabar. Amén. Y fuera de eso, pecado en el campamento. Escúcheme algo. Cuando usted permite que el pecado llegue a su casa, las cosas van a estar mal. Escúcheme bien. No esperes victoria en medio de tu casa cuando hay pecado en medio de tu casa. No esperes respaldo de Dios, escúcheme bien, cuando hay pecado en tu vida. Dios te ama, escúchame, pero Dios aborrece contundentemente el pecado. Dios murió por el pecado de cada uno de nosotros, pero Dios no se comprometió en ninguna parte de la palabra en bendecir nuestras vidas si nosotros seguimos haciendo las cosas que no le agradan al Señor. Escúchame, y Jai es una prueba clara
Y Dios se lo demostró. Y Dios se lo advirtió. No permitas que aquello que está en el campamento de Jai se vuelva anatema para ustedes. Y escúchenme bien, lo que Dios le dijo no lo obedecieron. Hicieron todo lo contrario. ¿Sabes? Porque cuando tú tienes algunas cuantas victorias, cuando te sale un empleo, cuando tu hogar comienza como que a caminar y las cosas comienzan a mejorarse, cuando tu economía comienza a restaurarse, cuando compras cosas, cuando vas adquiriendo cosas, te olvidas de aquel que te las entregó. Te olvidas de aquel que escuchó tu oración cuando no eras nadie, cuando no tenías nada. Amén. Eso fue lo que le pasó a Israel con Jai. Y esto nos deja una tremenda enseñanza, hermano. Sea que estés abajo, sea que estés arriba, tú no puedes romper relación con el Señor. Tu unidad tiene que permanecer en los momentos críticos, pero también en los momentos de gloria. Amén. ¿Quién me dice amén? Amén. Dios mira de lejos al altivo, pero mira de cerca al humilde. Escúchame bien. La humildad no es una posesión, la humildad es una actitud, es un principio que la Biblia nos enseña. Escúchame, si Dios te ha llevado arriba, entre más humilde sea, más alto vas a llegar. ¿Alguien me dice amén? Y Dios le tuvo que enseñar a Israel quién era el que gobernaba ese camino, quién era el que gobernaba su tiempo, quién era el que gobernaba y le daba dirección a su pueblo. Esa noticia, Dios no se la hizo saber al rey de Jerusalén. Y me llama la atención, ¿sabes por qué? Quería enfocarme en eso para sembrarte una enseñanza. Pero el enfoque de la enseñanza es que Dios no le quiso mostrar al rey de Jerusalén las cosas malas que había hecho Israel. ¿Sabe por qué? Y lo hablamos el domingo pasado. Porque Dios es aquel que endereza lo que está torcido. Porque Dios es aquel que coge aquello y le da la utilidad nuevamente, aquello que todo el mundo había desechado. Ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que devuelve la honra. ¿Sabe? Dios no le interesa que las cosas malas de nosotros se enteren. ¿Sabes cuál fue la noticia? Que Israel había derrotado a Jai de una gran manera y había matado a su rey. Pero nosotros sabemos qué había pasado antes de esa gran victoria. Pero Dios no quería comunicar las cosas malas. Dios está interesado en comunicar las cosas buenas de ti. Amén. Entonces tú tienes que entender algo, que la oportunidad que tienes en este día es que si estás actuando mal te puedas levantar, porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Que entienda que si su vida se ha torcido en este momento, usted pueda creer que hay un Dios que la puede enderezar. Amén. Escúcheme bien, fue una nueva oportunidad para Israel y puede ser una nueva oportunidad para ti si reconoces tus errores, si reconoces tus faltas, si entiendes que sin Dios no lo vas a lograr. Amén. ¿Sabe? Pero Dios comunicó lo bueno, porque a pesar de que a veces le fallamos a Dios, Dios prefiere mirar lo bueno que puede sacar de nosotros. ¿Alguien me dice amén? ¿Sabe? Y lo que Dios le hizo saber al rey de Jerusalén, que su pueblo había derrotado en gran manera a Jai y había sepultado a su rey. Amén. Quiero que entienda algo, escúcheme bien. Usted no se fije en las cosas malas de su esposo, aunque las tenga, aunque sean más las cosas malas que las cosas buenas. Ese es el esposo por el cual tú un día oraste. Esa es la mujer, escúchame bien, por la cual un día tú oraste. ¿Sabes? Un pastor muy conocido y muy querido en este lugar me mandó un mensaje que yo no lo he reenviado. Me dijo, Dios hizo a la mujer y la dejó ahí para que tú salieras corriendo. Yo le dije, reprendo eso, pastor. Tenemos que mejorar, escúcheme bien. ¿Por qué los hogares se destruyen? Porque estamos más enfocados, escúchame. Si me hago entender lo que quiero decir, Dios no trajo malas noticias de Israel, pero nosotros nos fijamos más en lo malo que en lo bueno. ¿Sabe por qué no se restauran los hogares? Porque siguen discutiendo las mismas discusiones de antes, donde nadie quiere
brazo a torcer, donde nadie quiere decir tú tienes razón, donde nadie quiere bajar la cabeza y comenzar nuevamente a trabajar por algo mejor, porque nadie quiere olvidar lo que pasó. ¿Sabes? Esta palabra a mí me enseña que Dios se ocupa de las cosas que vienen adelante, porque nosotros nos ocupamos por andar recordando las cosas que sucedieron en nuestra vida pasada. No puede ser que hogares cristianos, escúcheme bien, conociendo lo que dice la palabra, sabiendo que tenemos un Dios de restauración, conociendo que Dios siempre quiere que avancemos, que la Biblia dice que no somos de los que retrocedemos para perdición, porque siempre vivimos retrocediendo, porque nuestro hogar no avanza, porque no crecemos, porque no nos restauramos, porque nuestras relaciones laborales, sociales, están rodeadas de conflictos, de pérdidas, de derrotas. Porque siempre hablas de que no me fue bien con esta relación, esta persona me traicionó, esta persona me falló. ¿Por qué te enfocas en tratar de sacar a flote aquellas cosas que un día fueron oscuridad para tu vida y no te enfocas en las cosas buenas que Dios tiene para el día de mañana? Eso fue la noticia que Dios llevó al rey de Jerusalén, y eso fue lo que escuchó. Amén. Eso fue lo que escuchó el rey. ¿Sabe? Y eso generó temor en el corazón de él. La segunda noticia que escuchó fue la noticia de la derrota de Jericó, de parte de Israel, y la muerte de su rey. ¿Sabe? Una me habla restauración, unidad con el cielo, unidad con Dios. La otra me habla de unidad aquí en la tierra. A pesar de que Dios dio unas instrucciones y a pesar de que era una batalla espiritual, hubo unidad en el equipo que rodeó a Jericó. El equipo que rodeó 13 veces la ciudad que Dios había prometido para Israel. Escúchame, a pesar de que hubo un contexto espiritual, ellos trabajaron en equipo. Ellos siguieron la orden de Dios. Escúcheme bien, ellos siguieron la instrucción de Dios. Ellos no hicieron lo que hicieron en el desierto. Comenzaban a murmurar. Dios les dijo, cállense. Mientras den vueltas, cállense. Escúchame, mientras den vueltas, no hables del líder. Mientras den vueltas, escúchame, y ellos iban juiciosos. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el fruto de ese trabajo? Que las murallas se cayeron. Amén. Todos conocen la historia. Hubo unidad del pueblo. Escúchame bien. Pero ¿qué pasó con ese milagro? ¿Qué pasó antes de esa gran victoria? Antes de marchar y dar las vueltas sobre Jericó, Dios le dijo a Josué, escúchame bien, porque tienes que analizar qué es lo que antecede a una derrota y qué es lo que antecede a una victoria. Dios le dijo a Josué, ¿sabes qué, Josué? Cálmate. Mañana no vas a salir a la batalla. Mañana no vas a salir a rodear Jericó. Lo primero que tú tienes que hacer antes es reunirme al pueblo y tienes que santificar. Amén. Mientras nosotros se desordenaron, estos se santificaron. Alguien me dice amén. ¿Sabes? Porque cuando tú haces las cosas correctamente, Dios te respalda de la manera que tú crees y mucho más allá de lo que tú imaginas. Amén. Alguien me dice amén. Cuando eres obediente, Dios te va a respaldar con grandes victorias. Cuando tú eres uno con Dios, sabrás trabajar en equipo. Cuando tu relación, ¿tú cómo sabes que una persona tiene una buena relación con Dios? Cuando tiene una buena relación con la persona que lo rodea. Si tú eres una persona que tiene mala relación con las personas que te rodean, tu comunión con Dios no está de la mejor manera. ¿Alguien me dice amén? Ok. Segundo, entenderás que puedes conquistar cosas mayores cuando trabajas en unidad y por los mismos objetivos. ¿Ok? ¿Sabes? Si como iglesia nosotros nos unimos para conseguir muchas cosas, vamos a conseguir cosas mayores de las que tenemos hoy en día. ¿Alguien me dice amén? Cuando tú como familia dejas a un lado las diferencias, escúchame bien, y santificas tu campamento, santificas tu relación, santificas tu casa. ¿Qué significa santificar? Apartarse para Dios. Cuando tú te apartas para Dios, estás apartando los conflictos. Lo que no es de fe es pecado. Si hay problemas, aparta los problemas. Escúchame bien. Si hay maltrato, aparta los maltratos. Si hay discusiones, aparta las discusiones. Escúchame. Todo aquello que traiga división sobre tu casa, apártalo. Escúcheme bien. Y
comienza a santificar tu relación como pareja, como familia, tu relación con tus hijos. Escúchame, si hay conflictos en el lugar donde tú trabajas, comienza a apartar aquello de tu vida que genera conflicto. Si vienen de adentro hacia afuera, si tú eres la persona, comienza a sanar tu corazón, comienza a colocar en manos del Señor aquello que está rompiendo la unidad con las personas que te rodean, con tu jefe, con la persona que trabaja contigo. Pero tienes que comenzar a hacer algo. Amén. Esa era la segunda buena noticia. Le quedó claro al rey de Jerusalén que este pueblo no solamente tenía un Dios grande que lo defendía, sino que era un pueblo fuerte porque trabajaba en equipo. La tercera noticia, la alianza que hizo Israel con Gabaón, me habla de la unidad en medio de las diferencias. Porque Gabaón no era un pueblo como el de Israel. Era un pueblo donde había entrado el paganismo, donde tenían pensamientos y filosofías diferentes. Amén. No era de la fe cristiana, no eran del poder de su presencia. Eran por allá. Mientras aquí creíamos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos no creían ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Amén. Mientras nosotros decíamos que hay que congregarse los días del Señor, ellos no se congregaban. Mientras creíamos en un solo Dios verdadero, ellos creían en varios dioses. ¿Sí me hago entender? Había una diferencia en el sistema de creencias, en el sistema político, en las costumbres, en el paganismo. Había diferencias. Pero la Biblia que muestra que se unieron. Amén. ¿Se unieron para qué? Para trabajar en equipo, para ir en contra del rey de Jerusalén y en contra de los reyes amigos que se unieron al rey de Jerusalén. Amén. ¿Sabes? Esto tiene una enseñanza tremenda. Y es que tú no puedes venir con la excusa. Es que somos tan diferentes, pastor. Es que no le entiendo a ella y él no me entiende a mí. Escúchame, había unas diferencias tremendas con los de Gabaón, con los de Israel. Tremendísimas, escúcheme bien. Los de Gabaón eran más sagaces que los de Israel. Porque todo aquel que sabe hacer lo malo, a veces es más sagaz que los hijos de la luz. Escúcheme bien. ¿Y qué hicieron los de Gabaón? Hicieron una estrategia y engañaron a los de Israel. Y vinieron con una cara de evangélicos recién convertidos. Y llegaron al campamento de Israel pidiendo perdón, pidiendo ayuda, implorando al Dios de Israel. Y engañaron a Israel, dice la Biblia. Israel hizo pacto creyendo en lo que habían visto en la imagen de piedad. En la imagen, no Córdoba, en la imagen de piedad que ellos tenían. Escúcheme bien. Se arrodillaron, clamaron. Escúcheme bien. Llegaron con Biblia. O sea, tomaron la cena. O sea, ellos hicieron todo para ganarse a Israel. Pero ¿sabes qué? Tú sabes que Dios es un Dios que saca lo oculto y lo lleva a la luz. Dios le reveló a Israel que esa imagen de piedad era falsa. ¿Y qué hizo Israel? Sometió a esclavitud a los de Gabaón, a pesar de que era un pueblo fuerte y a pesar de que era un pueblo grande. Amén. Y le dijo, aquí se va a hacer lo que el Dios al cual servimos nos dice que se haga. Pero ¿sabe algo? Trabajaron en unidad, a pesar de las diferencias que tenían. Escúchame bien. Yo te hago una pregunta, como esposo, como esposa, como familia. ¿Qué impide que ustedes se pongan de acuerdo? ¿Por qué hay hogares que no se restauran? ¿Por qué hay familias cristianas que tienen tantas diferencias? Si te estoy mostrando bíblicamente cómo se puede trabajar en medio de las diferencias. No significa que yo comparta lo tuyo, todo lo tuyo, ni que tú tengas que compartir todo lo mío. Pero nos podemos poner de acuerdo para sacar adelante el proyecto que tenemos como familia, el proyecto que tenemos como esposo. Y en el transcurso y en el trayecto, Dios irá emparejando, Dios hará sanando, Dios irá restaurando y Dios nos ayudará a sacar adelante nuestra casa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no esperamos a ver qué Dios va a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Es que decidimos dejar las cosas a mitad de camino.
Y vemos muchos hogares cristianos que se están separando. Y no se separan por cosas grandes, sino por cosas demasiado pequeñas. Ni siquiera Satanás las puede hacer grandes. Nosotros somos a veces más creativos que Satanás. Y de cosas pequeñas sacamos cosas bien grandes. Y no nos damos cuenta que estamos destruyendo el plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gabaón representaba un ejemplo de unidad a pesar de las diferencias. ¿Sabe? Por eso se atemorizó tanto este hombre. Y dijo, bueno, pero estos muchachos son tremendos. O sea, tienen un Dios grande y poderoso. Porque te recuerdo algo, que Dios hace y provoca que las cosas buenas de nosotros se den a conocer. Que aquellas cosas que de pronto tú ignoras, que se van a saber, Dios provoca que se conozcan. ¿Sabes? Y es donde muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que Dios en algún momento ha permitido que tu nombre sea escuchado. Y que no obedece una casualidad el día que te llegue un ascenso, sino que Dios dando a conocer las cosas buenas de ti. Las victorias que tuviste en otro escenario, pero que otro lo quiere tener en el escenario de él. ¿Sabes? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Escúcheme bien. Pero tienes que mantener la unidad con Él. Tienes que ser una persona que siempre busque trabajar en unidad. Gabaón y su alianza con Israel trabajaron juntos con un fin, a pesar de las diferencias grandes que tenían. Y a pesar de las diferencias, la unidad de propósito nos puede llevar a conseguir grandes cosas aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué vemos en las tres noticias? Unidad con el cielo, unidad en la tierra y unidad en medio de todas las diferencias que había con la gente y con el pueblo de Gabaón. Ahora, la raíz de todo lo anterior nos dio a conocer algo muy importante. Que Israel había conseguido cosas grandes. ¿Saben por qué? En el contexto general. Porque trabajaron en unidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué yo no he podido seguir avanzando? ¿Por qué yo no he podido seguir creciendo? ¿Por qué no me pasan cosas mayores? ¿Por qué grandes puertas todavía siguen cerradas? ¿Por qué aquellas cosas que de pronto en donde quiero avanzar, sea ministerial, sea laboral, sea social, en algunas cosas donde tú te quieres ensayar, porque esas cosas no se están dando? Comienza a revisar muchas veces aquellas cosas que tienen que ver contigo. ¿Sabes? Israel atendió el llamado de Dios, pero muchas veces nosotros atendemos el llamado de nuestro corazón y nos dejamos guiar más por lo que sentimos y no por lo que creemos. Amén. Ahora, ¿qué provocó todo esto? Provocó que se generara un temor en el corazón de aquellos que se oponían al propósito de Israel. Escúcheme bien. Cuando tú eres uno con Dios, cuando sabes hacer las cosas correctamente, aquellas cosas que el enemigo pueda levantar, escúchame, aquellas cosas que el diablo pueda provocar en tu vida, se van a detener. ¿Alguien me dice amén? Se van a detener. ¿Qué provoca todo esto? Provoca temor en las tinieblas. Hubo temor en el rey de Jerusalén por las noticias buenas que Dios había provocado que se supieran. Escúcheme, en las tinieblas se sabe si tú estás bien con Dios o si estás mal con Dios. En las tinieblas se sabe si tú eres una mujer de oración o si tú eres un hombre de oración. En las tinieblas se sabe si tu vida está en santidad o si tu vida está en pecado. Escúchame bien. Y dependiendo de lo uno o de lo otro, tú vas a ver resultados aquí en la tierra. Escúchame bien. Si tú estás sufriendo de estancamiento, de falta de crecimiento, revisa qué es lo que está mal en tu vida. Amén. Pero si estás viendo que Dios está añadiendo cosas, procura conservar lo que has conseguido. Procura trabajar en mejorar cada día más como persona. Que tu testimonio sea luz para aquellos que no conocen a Cristo. ¿Qué provoca todo esto? Verso 2 dice: cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo. Porque Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Jai. Además, los de Gabaón eran guerreros fuertes. Verso 3. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios de otros reyes, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Verso 4 dice: vengan muchachos y ayúdenme a destruir a Gabaón. Les rogó
porque hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Ahora me llama la atención que iban a destruir era a Gabaón, iban en contra de aquel que había hecho alianza con Israel, no iban en contra de Israel. ¿Alguien me dice amén? Miedo y temor, escúcheme bien, pero a pesar de que había miedo y de que había temor y de que estaban asombrados por la grandeza del Dios de Israel, a pesar de las victorias de Israel, ¿qué pasó? El rey dijo: yo voy a seguir adelante, a mí esto no me va a detener. Y si ellos se aliaron con Israel, nosotros también nos vamos a aliar. Yo quiero que entienda algo, hermano. Usted puede ser un buen creyente, usted puede hacer las cosas bien, pero hay cosas que se van a levantar en contra de nosotros. Pero eso no te puede detener a ti, eso no te puede desanimar, eso no puede hacerte pensar que Dios se olvidó de aquello que un día habló a tu corazón. Tienes que entender que los propósitos de Dios son eternos. Las promesas de Dios generan una caducidad interminable en nuestra vida, y mientras ellas no se cumplan, Satanás no podrá hacerte daño. Alguien me dice amén. Escúchame bien, pero él no va a dejar de hacer lo que quiere hacer con nosotros. Amén. La palabra enseña, Pablo dijo: no ignoréis las maquinaciones del enemigo, para que ¿qué? No gane ventaja sobre tu vida. ¿Cuál es el problema que hay en nosotros? Que muchas veces ignoramos lo que Él nos quiere hacer, lo que Él quiere provocar. Estamos tan confiados en Dios y de lo que Dios nos ha entregado y de lo que ha hecho en nuestra vida, que hay muchos hogares cristianos que están sufriendo derrota porque han permitido que el enemigo se empobre en medio de su casa. Hay hijos de muchos hogares cristianos que se están perdiendo en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que tú eres un hombre de Dios, de que eres una mujer de Dios, de que buscas a Dios, a veces hemos tenido fallas y hemos permitido que el enemigo comience a gobernar ciertos aspectos de nuestra vida, ciertos aspectos de nuestra familia. Algunas personas de nuestra casa que debieran estar aquí, hoy no están. ¿Sabes por qué? Porque no hemos hecho la guerra que debemos hacer, porque hemos sido de alguna manera indiferentes e ignorantes acerca de lo que las tinieblas quieren provocar en nuestra vida. Y Pablo es claro, nos enseña que hay un enemigo, nos enseña, escúcheme bien, a que debemos tener presente que Él se va a levantar en contra de nosotros, porque todo aquello que tenga el propósito de Dios, que tenga el llamado de Dios, que Dios haya destinado para cosas grandes, el enemigo va a encontrar, escúcheme bien, un blanco fijo para atacar. Él no se va a detener, aunque las buenas noticias que Dios ha provocado sobre tu vida le lleguen al mismo infierno. Pero dígale que está a su lado: no tienes por qué temer. Amén. No tienes por qué temer. Dígale: porque el que te respalda ha vencido al mundo. Amén. Porque el que te respalda es más grande y poderoso que aquel que te Quiero regalarte 3 cosas en esta mañana. Debes hacer unidad con gente que te aporte. Amén. La gente que te resta, si no se convierte a ti, tú no te conviertas a él. Amén. Amén. Si es para ganártelo para Cristo, bien. Pero si Él es el que te está ganando a ti, escúchame bien, no puedes hacer alianza con ese tipo de personas. Aquellas personas que te apartan del propósito de Dios, no puedes hacer alianza con esas personas. Aquellas personas que te saquen del contexto de la santidad y de la obediencia, no puedes hacer alianza con esas personas. Amén. Escúchame. Hay personas que van a disminuir tu potencial. Hay personas que te van a estancar. Hay personas que pueden, a pesar, escúcheme bien, de que el propósito de Dios no lo detiene nadie, lo pueden aplazar. Hay promesas que van a quedar retenidas mientras tú no escojas bien cuáles son las personas que te rodean. Tú como mujer de Dios no puedes andar con mujeres que no se sujetan a su marido, con mujeres que andan viendo cosas vulgares, con mujeres que andan pronunciando palabras obscenas. Tú como mujer de Dios, escúchame bien, no te puedes alimentar de cosas tóxicas porque te vas a terminar contaminando. Como hombre de Dios, escúchame bien, tú no puedes estar sentado en cualquier bordillo, tomándote lo que tú quieras. No, si eres un hombre de Dios, tienes que comenzar a comportarte como un hombre de Dios. No puedes, escúchame bien, amanecer en una esquina volteado boca arriba, escúcheme, y después pedirle a Dios que te bendiga en gran manera
que no te boten del trabajo, que restaure tu casa, que te prospere económicamente. No lo puedes hacer porque Dios te ama, pero Dios no va a responder a aquellas cosas que están en contra de su palabra. Porque Dios no puede contradecir lo que Él mismo diseñó. Me dice amén si lo puede creer. Hay personas que van a disminuir tu potencial. Los jóvenes que están aquí, hay compañeros que en vez de aportarte, o sea, te van a restar. Que en vez de edificarte, te van a derrumbar lo poquito que tú has anhelado. Escúchame, la Biblia me habla de un hombre llamado Lot. La promesa era para Abraham, pero él se le pegó, ¿sabe? Y Abraham se lo llevó. A mitad de camino, escúcheme bien, Lot estaba deteniendo el avance de Abraham. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Soltar a Lot. Escúcheme, escoge una tierra para ti. ¿Por qué? Porque hay gente que va a detener tu andar. Hay gente que te va a restar. Hay gente que no va a dejar que el propósito de Dios se desarrolle completamente en tu vida. Hay gente que es interesada y te va a buscar cuando le conviene. La Biblia me habla de un hombre llamado Saúl. Escúchame, que a pesar de que había sido puesto por Dios y a pesar de que él tenía en un principio su mirada en el Señor, un demonio, dice, se le metía por dentro. Lo dice la Biblia. ¿Y qué hizo Saúl? Mandó a llamar al pastor David. David sabía tocar el arpa. David sabía cantar. David sabía el que abre caminos. David le cantaba Waymaker todas las noches. ¿Y qué pasaba con el Saúl? El Saúl quedaba libre. Escúchame bien. El demonio salía corriendo. Entonces, al día siguiente el demonio lo visitaba nuevamente. Y otra vez llamaban al David. Y el David cantaba abre mis ojos, oh Cristo. Y otra vez era libre el Saúl, escúchame. Y así se la pasó. Pero entonces cuando el David comenzó a tener victoria y salía a la guerra con él, el celo se le metió en el corazón. O sea, ya no tenía un demonio, sino que tenía dos. Y dice la Biblia que procuraba matarlo. Y David tuvo que salir huyendo del palacio. Porque es que hay gente que se va a aprovechar de ti. Pero cuando comienza a ver que Dios está haciendo cosas mayores en ti, te va a desechar. ¿Alguien me dice amén? Amén. Cuando a ti te comienza a ir un poquito mejor, aunque ellos estén en posición de gobierno y estén encima de ti, pero no quiere que te vaya bien, ¿qué pasa? Te van a desechar. ¿Cuántas personas no han llegado a este lugar y hemos orado para que Dios lo bendiga, para que Dios le dé el bendito trabajo que nunca le dio? Cerrojo de bronce, cerrojo de hierro, quebrantamos, reprendemos cerrojo de bronce, cerrojo de hierro, espíritu de escasez, espíritu inmundo de esterilidad, o sea, puerta de cobre, puerta de bronce, puerta de metal, fuera, lo echamos fuera, y Dios le da el bendito trabajo. Escúchame bien, nunca más saben de ellos. Amén. Te tocaste el arpa, te cantaste Waymaker. Dios hizo que noticias buenas se supieran en aquella empresa. Y el que nunca le había salido un empleo, le salió. No por uno, escúcheme bien, porque Dios es fiel. ¿Qué pasó con esa persona? Se olvidaron. Se olvidaron de Dios. Porque hay gente, escúchame bien, que se va a aprovechar de ti, de lo que Dios ha puesto en ti, del consejo, de la palabra, de la gracia, de la sabiduría, de los recursos. Te van a buscar cuando estás bien, pero cuando tienes ni un peso, ni te voltean a mirar. Pero estamos en los tiempos donde la gente quebranta el principio de unidad. Y lo que te dije anteriormente, pasan de iglesia en iglesia, escúchame bien, quebrantando los principios de Dios. Y no se dan cuenta que Dios los plantó en este lugar y se pueden perder lo que Dios tiene más adelante para ellos. ¿Alguien me dice amén? Amén. ¿Sabes? Y tú no tienes que perseguir lo que a ti te gusta. Tú tienes que perseguir aquello que te va a llevar a la promesa que un día Dios entregó a tu vida. Los gabonitas, los de Gabaón, supieron escoger. Escúcheme bien.
ejemplo de lo que te estoy diciendo. Porque tenían la posibilidad de escoger entre 5 reyes y Josué. 5 naciones poderosas. Y el joven Josué, escúcheme bien. ¿Qué pasó? Escogieron al joven Josué. Porque no siempre la mayoría es sinónimo de que grandes victorias o grandes fracasos van a venir a tu vida. Porque cuando tú le cuentas tus anhelos a mucha gente, hay más de 5 que te dicen, eso nunca lo vas a alcanzar. Escúchame bien, pero hay uno que te dice, tienes que confiar en Dios. Eso hicieron los de Gabaón. Dijeron, 5 reyes, escúchame, un jovencito, escúchame bien, 5 iglesias, uy, tremendo ministerio, congresos, viajes, ofrendas. Pero este está comenzando, su ministerio es muy pequeño, pero a este lo respalda el mundo. ¿A este lo respalda quién? ¿Lo respalda quién? El Señor. Escúchame bien. Entonces, no siempre, ten presente esto, escúchame, no siempre que te unas a gente que tiene voces negativas acerca de las cosas que Dios ha dicho a tu vida, significa que ellos son los que tienen la razón. Porque te recuerdo que 12 fueron los que fueron a inspeccionar la tierra prometida, de los cuales 10 dieron un informe negativo y solamente 2 dieron un informe bueno. Escúchame bien. La mayoría no significa o no es sinónimo de que tienen la razón, de que están acertados en la manera como hablan o en la manera como pronostican las cosas. Pues en este camino no es así, escúchame bien, porque 5 naciones y 5 reyes no iban a representar para Gabaón la victoria que sí le iba a entregar, a hacer unidad con la gente que le correspondía hacer. Escúchame bien, hay gente que te va a restar en vez de sumarte. No importa que sean muchos, escúchame bien, a veces una buena amistad prevalece o debe ser mejor que 5 amistades. Tienes que saber escoger, escúchame bien. No siempre que tú veas las solteras que están aquí, cosas buenas físicamente de un hombre, no significa que sea el mejor partido para ti. Hay pastores que tienen bonitos ojos, es que tiene los cachetes rojos, es que tiene el cabello lindo, es que tiene tremendo perfil, es que viste bien. O sea, ya ahí van más de 5 cosas, escúchame bien. A ti lo único que te tiene que interesar es una sola cosa, si tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Escúchame bien. No todos los que dicen que tus sueños son una locura tendrán la razón. Porque si Dios te lo dijo, escúchame bien, prefiere creerle a Dios que a aquellos que son mayoría. Amén. Muchos profetas en el antiguo pacto hablaban bonito, pero no fueron profetas. Pero la Biblia muestra que hubo uno que no sabía hablar y Dios lo llamó profeta. Amén. Mucha gente tenía sueños en la palabra, pero solo a uno Dios le depositó un sueño de gobierno sobre su corazón. Entonces, no siempre las malas experiencias deben gobernar sobre aquellas expectativas buenas que tú tienes en el Señor. No pienses que porque te sucedieron muchas cosas malas en tu pasado, no te van a pasar cosas buenas el día de mañana. Amén. La unidad es un elemento importante para conquistar grandes cosas. Amén. ¿Cuántos quieren conquistar cosas grandes? Amén. Dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, le dijeron los de Gabaón. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido en contra de nosotros. ¿Qué hicieron los de Israel? Le dieron ayuda. Amén. Le dieron ayuda. Escúchame bien. Se ha perdido la sensibilidad en la iglesia. Se ha perdido la compasión en la iglesia. ¿Sabes? Puedo poner un ejemplo local, la canasta familiar. Se nos olvida que hay necesitados en medio de nosotros. ¿Alguien me dice amén? Jesús predicando, ¿recuerdas? Tremendo sermón, tremenda predicación. Todo el mundo, grito de júbilo, aleluya, amén, gloria a Dios. Judas recogiendo la ofrenda, ofrenda para allá, ofrenda para acá. Gloriosa noche. Alguien dijo, tengo hambre, Señor. Otra voz por allá, tengo hambre, Señor. Tenemos hambre. Todo el mundo comenzó a gritar. Los discípulos, Señor, despídelo ya, Señor, es tarde, mañana hay que madrugar, vamos.
Y el Señor dijo, no, si le dimos de comer espiritualmente, hay que darles de comer. Escúcheme bien. Y venía pasando un joven con 5 panes y 2 peces, escúcheme. Y Jesús lo llamó. O no, él se detuvo, escúcheme. Porque la gente que es generosa no tiene que llamarla, se detiene a ver cuál es la necesidad. No podemos tener unidad dependiendo de quién es el que ayudemos. No, con este sí porque con este me llevo bien. Con esta hermana sí me siento al lado, de este lado, los de acá no. No podemos ser así, o sea, donde trabajamos, no, a esa sí la ayudo, te colaboro, pero a esta no, porque esta me cae mal. No puedes estar bien con tu esposo y atenderlo bien solamente cuando él te trate como tú deseas. Ahora, lo que estoy diciendo no es una obligación, pero sí es un consejo, te lo digo totalmente gratis a ti. Está en ti si lo quieres recibir o no. Escúcheme bien, como iglesia podemos hacer muchas cosas. Déjeme decirle un ejemplo. La iglesia tradicional católica se reúne en Catedratón para hacer muchas cosas. Y hacen cosas tremendas y sacan adelante sus proyectos. Escúcheme algo. Y a veces no tenemos unidad en las cosas pequeñas. A veces uno escucha cosas que me impresionan, para no decir otra palabra. Déjenme utilizar ese adjetivo que es más decente. Me impresionan porque ¿cómo es posible que todos los años cojan ese tremendo templo y le cambien muchas cosas, lo pinten? Y eso cuesta. Y eso está durante todo el año Catedratón. Tienen hasta una oficina. ¿Cómo es posible que la gente en el mundo, escúchenme bien, y quiero poner el ejemplo bíblico de Gabaón, cómo se unieron, cómo se unió el rey de Jerusalén con los otros reyes? Escúchenme, los que no tenían a Dios se unieron, miren la tremenda enseñanza, para hacer algo con un propósito. Claro que estaba mal, porque iban en contra del pueblo de Israel, pero ¿a dónde me llevo? ¿Dónde te quiero llevar? Que se unieron. La gente de allá afuera que no tiene conocimiento de Dios se une para hacer muchas cosas. Amén. Porque nosotros como iglesia a veces nos cuesta. Si pedimos el diezmo, criticamos el diezmo. Si hablamos de la ofrenda, también cuestionamos la ofrenda. Si hacemos actividades para comprar un piano, para hacer esto, queremos hacer muchas cosas, escúcheme bien. Pero a veces lo que uno ha escuchado no son buenas noticias. Sin embargo, hemos seguido avanzando y le hemos creído al Señor. Pero la gran pregunta y la gran enseñanza que quiero dejar es por qué otras personas lo hacen y por qué nosotros no lo podemos hacer. Porque nos cuesta, hermano, reflexionemos acerca de eso. Si conocemos los principios, si sabemos que Dios bendice, si sabemos que Dios hace esto, ¿por qué a veces no nos podemos unir? Si vemos el ejemplo bíblico, Jesús trabajó en unidad, en la creación, en el ministerio, en las grandes conquistas del Antiguo Testamento, cuando llamó a sus discípulos. ¿Qué les dijo Jesús? Trabajemos en unidad. Juan capítulo 17, verso 20 dice: no te pido, Jesús orando al Padre, no te pido solo por estos discípulos, o sea, no solamente por los 12, sino también por todos aquellos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. O sea, está hablando de nosotros. Jesús oró por eso. Te pido, Señor, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, el Padre y yo estoy en ti. Y que ellos estén entre nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe algo? La gente no cree muchas veces en nosotros porque no ve unidad en nosotros. ¿Por qué las redes sociales nos atacan? ¿Por qué la gente allá afuera muchas veces cuestiona el proceder de algunos cristianos? Porque no hacemos las cosas conforme a la palabra. Porque nuestra vida no está unificada a los principios bíblicos. Porque nuestro hogar no está en unidad.
Porque a veces donde vamos tenemos dificultades para relacionarnos con las demás personas. Porque a veces tenemos actitudes conflictivas. Amén. Y provocamos otro tipo de impresión en la gente. Mire lo que dice Jesús: y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, nuestra vida afecta a las demás personas. La manera como vean tu casa y tu familia. Si hay personas que saben de tu fe y ven división, y ven pleitos, y ven contienda, no van a creer en el Dios que tú les prediques algún día. Si la gente que rodea tu familia ve que tú te llevas mal con tu esposo, ve que tú no procuras lo mejor para tu casa, para tu esposa, escucha las palabras que dice de tu esposo y de tus hijos en la calle, escucha las peleas continuas que tienen en su hogar. O sea, la gente que trabaja contigo ve tu comportamiento que no es como de un cristiano verdadero. Escúchame bien, eso causa una impresión negativa. Eso es un impedimento para que la gente no crea en el Señor. No solamente van a dejar de creer en ti, sino también van a dejar de confiar en el Señor. Amén. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta en el mundo, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. ¿Cómo voy a predicar de amor si yo no soy capaz de dar amor en mi casa? ¿Cómo voy a demostrar amor? Escúchame bien, si no tengo una relación correcta con Dios. Porque la palabra dice, escúchame bien, que tú no puedes amar al que no ves y odiar o aborrecer al que ves todos los días. Es más, la Biblia dice algo más fuerte: aquel que no ama a su hermano lo compara con un homicida. ¿Alguien me dice amén? Tenemos que comenzar a trabajar en eso, iglesia. Escúcheme bien, como iglesia, tú te tienes que amar con Él. A pesar de que algún día Él te dijo algo o te corrigió en algo, eso no significa que no esté de acuerdo contigo. Escúcheme bien. Eso no significa que no lo puedas amar o que no lo puedas perdonar por algo que te pasó. El hecho de que hoy las cosas no estén bien en tu familia no significa que tu familia no provenga de una decisión tomada por el cielo y enviada a tu corazón. No es que Dios no haya metido su mano, es que no hemos comenzado a cambiar la actitud y comenzar a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué nos acordamos de las derrotas, de los pleitos, de las contiendas, de las cosas malas? Y vivimos enfocados, escúchame bien, en las cosas que nos separan y no trabajamos por las cosas que nos unen. Unidad es la propiedad que tienen las cosas de no dividirse, de no fragmentarse. Pero los hogares y las familias hoy se están dividiendo por cosas muy superficiales. ¿Saben? No estamos valorando las decisiones que Dios ha tomado en nuestra vida, sino que estamos colocando por encima de la voluntad de Dios lo que sentimos y lo que queremos hacer. ¿Sabes? Y hay muchas cosas malas que nos pueden suceder, pero también hay cosas buenas que pueden comenzar a suceder si tú cambias la actitud. Si comienzas a ver no a tu esposo como el rival, como aquel que el enemigo está utilizando por hacerte los días imposibles, no. ¿Alguien me dice amén? Amén. Las cosas van a cambiar cuando dejes de ver a tu esposa como aquella que te ha estancado y ha esterilizado tu vida, como aquella que te ha vuelto una persona improductiva. ¿Sabes? Y busquen un punto de encuentro para comenzar a restaurar aquellas cosas que no han podido hacer hasta el día de hoy. ¿Alguien me dice amén si me está escuchando? Amén. Todos me están escuchando, pero
¿Cuántos van a comenzar a aplicar esto a su vida? Porque ¿de qué sirve yo que me gaste 45 minutos la garganta aquí? Y apenas llegues a la casa vas a pleitear y vas a pleitear. Te lo dije, el pastor lo dijo, te lo dije. Tú no escuchaste, tú eras la que tenías que escuchar. ¿De qué sirve eso? ¿Sabes? Me marcó mucho que Dios me dijera eso. Cuando me dijo, ¿sabes por qué? Porque a mí no me interesa estar sacando lo malo que pasó en tu vida. Y yo le anuncié al rey de Jerusalén solamente lo bueno que mi pueblo había logrado. ¿Saben por qué las cosas no se restauran en muchos de nosotros? Porque seguimos enfocados en lo malo, en las malas noticias, en lo que me dijiste, en lo que me hiciste, en las heridas que provocaste en mi vida, en la amargura que tengo en mi corazón, en los pleitos de aquel tiempo, en las peleas de aquel tiempo, en los señalamientos de aquella vez. ¿Sabes? Y Dios está esperando que hagas un borrón y cuenta nueva como Él hizo contigo el día que viniste y le recibiste en tu corazón. ¿No te recuerdas? ¿O acaso Dios te anda sacando en cara lo malo que fuiste antes de conocerle? Entonces, ¿por qué nosotros hacemos todo lo contrario? ¿Quieres restaurar tu casa? Comienza a borrar las cosas malas y a trabajar en las cosas que no has trabajado hasta el día de hoy. Y verás cómo Dios te va a ayudar. Escúcheme. Pero no te empeñes en seguir haciendo lo que tú crees. Porque lo que tú crees te va a llevar a perder lo que Dios te ha entregado. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a dejar hasta ahí. Vamos, yo quiero que usted levante sus manos. Tome de la mano a alguien. Tome a alguien con la cual de pronto las cosas no han estado bien en esta mañana. Si hay algún familiar, algún esposo, esposa, alguien en este lugar, usted acérquese a él, abrácelo. Hermano, deje las cosas atrás, por favor. Dios se olvida de las cosas malas. ¿Sabe algo? No le haga el trabajo fácil al enemigo. Haga que el enemigo se atemorice por la actitud que usted va a tener a partir del día de hoy. Créame que Dios tiene cosas buenas para usted. Abrace a su familia, abrace a sus hijos, abrace a su esposo. Aunque no lo quiera hacer, abrace a su esposa. Aunque haya algo ahí en su corazón, tiene que comenzar a dar ese paso, iglesia. Llegue el lunes a su oficina, a su empresa, y bendiga a esa persona que tal vez no ha dado el rendimiento que usted espera, el fruto que usted espera, con el cual usted ha tenido diferencias durante este tiempo. Y comience a tener una actitud diferente. ¿Sabe? Esa persona va a creer en el Señor. Usted va a ser creíble para ese señor, para esa señora, para ese vecino, para ese empleado. Usted va a ser creíble para sus hijos. ¿Sabe por qué? Los que le rodean van a ver el amor de Cristo sobre sus vidas. No van a ver las fallas, no van a ver los pleitos, los errores, las contiendas, las disputas. No, van a ver las cosas buenas que Dios va a hacer. Vamos, levante sus manos, vamos a orar. El enemigo no está interesado en que tu hogar permanezca, en que tu hogar se restaure. El enemigo no está interesado, escúchame bien, que tú sigas avanzando. Y te va a rodear de gente improductiva que va a detener tu crecimiento. Tienes que saber escoger cuál es la gente que te rodea. Tienes que rodearte de gente que no destaque, que no te